Extra urgente. Medaus dice: si Joe es acusado, más difícil para el Departamento de Justicia y el organismo F retener pruebas. Senador Grassley dice: sabía sobre el documento del organismo F sobre Joe hace un año. El patriota recibe buenas noticias sobre sede en Florida para juicio de documentos clasificados. Extra está sucediendo ahora. El jefe de gabinete del presidente patriota, Mark Medaus, postuló que si el Congreso acusa a Joe, será más difícil para el Departamento de Justicia y el organismo F retener pruebas. En torno a la conversación entre Medaus y un presentador de un diario, estaba la pregunta de por qué el Congreso tardó tanto en hacerse con el documento no clasificado FD 1023, que incluía un informe de una fuente humana confidencial, CHS, que le decía al organismo F cómo un ejecutivo de gas de UCRA fue presionado para pagar a los Joe. Van Susteren señaló que el formulario que no está clasificado y sin embargo el Comité de Supervisión de la Cámara tuvo que luchar para obtenerlo. No está clasificado, a pesar de que tenían obligaciones de supervisión en el organismo F. Y creo, ya sabes, si no está clasificado y si la Cámara tiene supervisión y si la investigación tenía que terminar en ese momento, ¿por qué simplemente no lo entregaron? Bueno, escuche, respondió Medaus, diciendo que si bien podría ser nada, y usted tenía razón al señalar que se trataba de acusaciones, pero si siguen la ruta de juicio político, eso le da al Congreso la capacidad de analizar esto con parámetros increíbles e indiscutibles en términos de su investigación, y sería muy difícil para el Departamento de Justicia y el organismo F retroceder. De otro lado, el senador estadounidense Chuck Grassley, republicano por Iowa, le dijo a un medio que sabía hace un año sobre el documento no clasificado FD 1023 del organismo F, que contiene acusaciones de un esquema de negocios que involucra a Joe y su hijo Hunter, pero el organismo F lo hizo difícil para que él y otros legisladores republicanos lo tengan en sus manos. No debería tomar un año sacar un documento sin clasificar, dijo Grassley, pero así es como funciona el organismo F cuando tratas con el organismo. No quieren que sepas lo que ellos saben. Grassley, de 89 años, dijo que los informantes del organismo F lo alertaron sobre el documento y su contenido, y el 20 de julio publicó una versión ligeramente redactada. En el medio, tenía que asegurarse de que las identidades de los informantes del organismo F estuvieran protegidas, y luego que trabajar en equipo con el representante estadounidense James Comer, republicano por Kentucky, presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, para obligar a este organismo a entregar el documento. Tuve la oportunidad de leer el documento un par de meses antes de que pudiera hacerlo público, porque teníamos denunciantes que nos informaron sobre parte de esta información que el público debería saber, tanto como sabe Chuck Grassley, dijo Grassley. Tuvimos que tener mucho cuidado de no dejar que el organismo F o el Departamento de Justicia supieran dónde estaban estos informantes en las entrañas de la burocracia, para satisfacer a los denunciantes para que estén adecuadamente protegidos, y soy conocido por proteger a los denunciantes. Tuvimos que tardar unos 3 meses en sacarlo a la luz. Grassley dijo que acudió a Comer para emitir una citación para el documento porque el organismo F seguía obstruyendo su petición. Al cumplir, el organismo F
le dio al comité una versión muy redactada. Grassley dijo que los hechos clave redactados incluían una afirmación de que Michael Ashlockespley, fundador del gigante energético Burisma Holdings, tenía 15 grabaciones de audio de llamadas telefónicas con él y 2 con Joe como seguro. Ashlockespley supuestamente pagó a Joe y a Hunter, miembro de la junta de Burisma, $5 millones cada uno, para asegurarse de que el fiscal general del país de Ucra, Víctor Shokin, que investigaba a Burisma por hechos negativos, fuera despedido en 2016. Sabía lo que decían esas oraciones sobre esas llamadas telefónicas, pero el organismo F quería ocultárselo al Comité de Supervisión de la Cámara, dijo Grassley. ¿Por qué querían hacerlo? Eso es lo que quiero que me diga el organismo F. Me parece que no querían mostrar el hecho de que el vicepresidente estaba teniendo conversaciones con alguien que fue grabado en ese país. Eso es lo que deberías saber. Y yo quiero saber. Los 330 millones de personas en los Estados Unidos, si quieren leer el documento, deberían poder leerlo. Ahora pueden, que lo hice público. De otro lado, el presidente patriota ganó cómodamente el estado de Florida en 2020. Ahora eso podría funcionar a su favor cuando se trata de su juicio federal por presunto manejo indebido de documentos clasificados. La jueza del Tribunal de Estados Unidos, Aileen Cannon, dictaminó la semana pasada que el patriota será juzgado el 20 de mayo del 2024 por cargos de mal manejo de documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago. Un nuevo informe detalla cómo el grupo de jurados provendrá principalmente de los condados en los que el patriota ganó cómodamente en los comicios 2016 y 2020, lo que podría beneficiarlo. Además, la jueza federal que escucha el caso es Aileen Cannon, a quien el patriota nombró. La jueza ha señalado que el juicio se desarrollaría en Fort Pierce, el juzgado federal donde se sienta habitualmente en el extremo norte del Distrito Sur de Florida. Esa decisión significa que los miembros del jurado del patriota se seleccionarán del rincón más rojo brillante de un vasto distrito judicial, extraídos de una comunidad que se inclina fuertemente hacia los republicanos, en lugar de las áreas urbanas más pobladas y demócratas más al sur. Cannon, el juez nominado por el patriota, que los funcionarios de la corte dijeron que fue seleccionado al azar para escuchar el caso, es el único de los 26 jueces activos del Distrito Sur de Florida asignado en Fort Pierce, informó un medio. Si su juzgado, bordeado de palmeras en esa ciudad, es el sitio de lo que puede ser el juicio políticamente más importante en la historia de los Estados Unidos, el proceso se llevará a cabo 70 millas al norte de la mansión, junto al mar donde el patriota acumuló documentos confidenciales de seguridad nacional sin permiso, supuestamente, a pesar de que el juzgado federal de West Palm Beach está al final de la calle, agregó el medio. Conduce y verás banderas del patriota y Make America Great Again ordenando frente a las casas, dijo Paul Bernard, abogado defensor penal en Fort Pierce. Con el juicio del patriota de esta manera, va a tener un montón de partidarios y van a llegar al panel del jurado. El informe Daily Beast continuó. Es un país sólidamente MAGA. Los 5 condados votaron fuertemente a favor del patriota en los comicios del 2020, que finalmente perdió, con Okeechobee superando el 72%. En general, el presidente patriota obtuvo el promedio, el 62% de los votos. En el sur de Florida, cada vez más republicano, el patriota ya tenía una buena oportunidad de conseguir un jurado favorable. Aunque el condado de Miami-Dade todavía se inclina hacia el azul, se ha inclinado fuertemente hacia el Partido Republicano y algunos grupos de derecha. En general, los jurados en estos 5 condados van a ser más conservadores que los jurados de Palm Beach o Dade. Y el sur de Florida solía ser muy azul, pero ya no es tan azul como solía ser. Las cosas han cambiado en los últimos 5-10 años. En general, vamos a ser bastante conservadores en esta área, dijo. El representante Matt Gaetz ofreció la semana pasada una legislación que de aprobarse,
eliminaría los fondos para las investigaciones sobre el patriota que lleva a cabo el fiscal especial Jack Smith. Gaetz dijo que hay una intención razonable detrás de su medida, y es que los votantes estadounidenses sepan cuál es la posición de sus representantes, en particular los legisladores republicanos sobre el tema. El proyecto de ley de Gaetz bloquearía los fondos federales autorizados o apropiados por la ley federal o cualquier fondo en cualquier fondo fiduciario del gobierno federal para que no se utilicen para la oficina y la investigación del fiscal especial Jack Smith, señaló la oficina de Gaetz en un comunicado. El 18 de julio del 2023, el presidente patriota emitió un comunicado en el que indica que es el objetivo de la investigación del fiscal especial Smith en relación con el 6 de enero. Esto indica que la oficina del fiscal especial Smith se ha involucrado en interferencia al utilizar su investigación para seguir al presidente patriota, quien según las encuestas públicas es el principal contendiente en las primarias republicanas para presidente en 2024, continuó el comunicado. Además, su oficina ha carecido de transparencia al no responder la correspondencia de mi oficina para producir documentos específicos relacionados con su personal y la investigación. Agregó el comunicado. El gobierno está siendo instrumentalizado para seguir al patriota. La Cámara de Representantes debe desfinanciar la oficina de Jack Smith y poner fin a la caza de brujas, dijo Gaetz. El poder de la bolsa no es algo intermitente que ejerzamos en cada ciclo fiscal. Es algo que tenemos que manejar día tras día para lograr la victoria de nuestro pueblo y detener esto. No me hago ilusiones de que los demócratas presenten tal legislación en el Senado, pero el pueblo estadounidense merece saber cuál es la posición de los miembros del Congreso, dijo.